Se acerca la temporada de Navidad y vamos a salirnos de Primera de Juan para estudiar acerca de quién es Jesús, porque nuestro concepto de Jesús está relacionado directamente con la forma en cómo vamos a adorarle. Entre mayor es nuestro concepto de Cristo, mayor va a ser nuestra adoración. Entre más grande es nuestro concepto de Jesús, mayor va a ser nuestra rendición a Él, nuestro servicio a Él. Cuando María, la hermana de Lázaro, derramó un perfume a los pies del Señor, los discípulos, dijeron que era un desperdicio. Ellos no estaban pensando quién era Jesús. Si ellos hubieran pensado quién era Jesús, se hubieran dado cuenta de que ni un bote de alabastro, ni todos los botes de alabastro del mundo serían suficientes para adorar al Rey, para adorar a Jesús, para adorar quién era Jesús. Así que en esta mañana vamos a estar estudiando en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. ¿Quién es Jesús? Y antes de entrar ahí vamos a tomar un tiempo de oración y pedirle al Señor que nos hable, que nos dé claridad para entender ese pasaje. ¿Quién es Cristo? Señor, queremos presentarnos en esta mañana con el deseo que puedas, con la petición, el anhelo de que puedas mostrarnos a Cristo esa mañana a través de tu palabra, que de alguna manera a través de estos versículos podamos entender mejor quién es Jesús, para poder adorarle mejor, para poder comprometernos más con Él, para darle el lugar que Él se merece, que es digno. Ayúdanos a ver a Jesús, a ver su gloria esa mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén y amén. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Comienza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pablo va a empezar a describir a Cristo primeramente en relación con el Padre, luego va a describirlo en relación con la creación y por último en relación con la iglesia. Y en relación al Padre, Él dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y vamos a pensar un momento en esto. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No tienes imagen, ¿verdad? No tienes imagen de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cualquier intento nuestro de hacer una imagen de Dios va a ser infinitamente inferior a lo que es Dios. Infinitamente menos de lo que realmente es Dios. Y en vez de ser algo que le va a dar gloria a Dios, va a ser un insulto a Dios al ser comparado a una imagen hecha por nosotros. Por esa razón Dios prohíbe que hagamos imagen de Dios, porque nunca vamos a tener una imagen que le represente de manera digna. No vamos a tener una imagen que realmente glorifique a Dios, que uno puede decir, oh, esta imagen representa a Dios. No, eso no es posible. Cualquier intento nuestro, como les decía al principio, es infinitamente menor. Y por lo tanto degrada a Dios, no lo exalta. Por esa razón Él prohibió para nosotros hacer imagen de Dios. Por otro lado, la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, a su semejanza, y lo que eso significa es que hay cosas de nosotros que se parecen a Dios, como voluntad, como personalidad, sentimientos, decisiones, cosas que nosotros tenemos que Dios tiene. Él nos dio así, pero nosotros, aunque fuimos hechos a imagen de Dios, no somos la imagen de Dios. Solo hay una persona que es la imagen de Dios, la imagen perfecta, la imagen exacta de Dios, y esta persona es Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos al Padre, porque Él lo representa de una manera perfecta, de una manera exacta. La Biblia dice que Dios es, en el versículo, Él es la imagen del Dios, ¿cómo? Invisible, invisible. Él es la imagen del Dios invisible.
Dios Padre es invisible. Y la función del Hijo en la Trinidad es mostrarnos a este Dios que es invisible. Vamos a ir al libro de Juan, Juan capítulo 1. Versículo 18. Escucha lo que dice. A Dios, dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Cuántos han visto a Dios entonces? A Dios Padre. Nadie le ha visto jamás. Así que cuando una persona dice que ve a Dios, está un poco extraño. Porque Dios es invisible y nadie le ha visto jamás. Al único que nosotros vamos a ver es a Jesús. Porque Él le ha dado a conocer. A veces nosotros tenemos una falsa expectativa del cielo. Estamos pensando, bueno, cuando yo llegue al cielo yo voy a ver a Dios, ¿verdad? Yo quiero ver a Dios. Y tenemos aún en nuestra imaginación a un Señor de pronto anciano, ¿verdad? Con barba, sentado en un trono y decimos, yo voy a ver a Dios. Y espero no destruir tus sueños esta mañana. Pero no vas a ver a Dios Padre. Porque Él es espíritu. Él no tiene un cuerpo. Él es invisible. A quien vamos a ver es ¿a quién? A Jesús. Y de pronto estás aquí pensando, yo quería ver al Padre. Yo quería ver al Padre, ¿verdad? Pero tenga cuidado. Ten cuidado. Escucha por qué. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Vamos a ir a Juan capítulo 14 y vamos a ver qué le dijo Jesús a Felipe cuando él le pidió que le mostrara al Padre. Mira qué le dijo el Señor. Juan capítulo 14, versículo 8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sabe? Felipe conocía a Jesús, pero no le bastaba. Y a veces somos así nosotros. Es como, sí, ok, Jesús es la imagen, pero queremos ver al Padre. Pero mira cómo le responde el Señor. Versículo 9. Jesús le dijo, escucha esto, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Y cuál es la idea? Que Jesús es suficiente. Que yo no debo de esperar ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es invisible y la imagen de Dios es Cristo y es suficiente. Eso debe bastarnos. Yo le pregunto, ¿es suficiente Jesús para usted? Él es suficiente. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando lleguemos al cielo, a quien vamos a ver es a Jesús. Luego vamos a regresar a Colosenses, capítulo 1, versículo 15, y vamos a ver la siguiente parte. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esta parte a veces se vuelve confusa por la palabra primogénito. A veces nosotros lo relacionamos con ser el primero de la creación, pero no está hablando de eso. En el versículo 16 se explica qué es ser el primogénito de la creación. ¿A qué se refiere? Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa entonces que Él es el primogénito de la creación? Lo que significa es que Él es antes de la creación, Él es el origen de la creación y que la creación ha sido creada para Él.
La Biblia nos habla de eso en Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo ahí. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo. Y ese era es pasado. La idea es que ya existía. Cuando las cosas vinieron a existir, ¿saben? El verbo ya estaba, él no fue creado. Y luego dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, vemos que Jesús no fue creado, él estaba desde antes de la creación. Y en el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por el verbo. Verbo significa palabra, ¿verdad? Así que Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? Por medio del verbo de Dios, de la palabra de Dios. Vamos a ir ahora a Génesis, capítulo 1. Y vamos a ver cómo en los primeros 3 versículos aparece toda la Trinidad y aparece Jesús ahí también. Génesis capítulo 1, del 1 al 3, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego empieza a explicar cómo. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, escucha esto, y dijo Dios, sea la luz. ¿Dónde está Jesús entonces? Es el verbo. Cada vez que dice dijo Dios, está hablando de Jesús, porque todas las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. ¿Y quién es esta palabra? Este verbo es Jesús. Entonces, Él no es un ser creado, Él es el creador, y hay una infinita diferencia entre ser creador y ser criatura. Jesús es el creador. Él es el verbo, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas las cosas vinieron a existencia por medio de Jesús, y fueron creadas por medio de Él y para Él. Y para Él. Ahora, volviendo a Colosenses, en el versículo 16 hace una diferencia a la creación en 2 partes, divide la creación en 2 partes, en las cosas que vemos que son visibles y en las cosas que son invisibles. Y yo quiero decirte que las cosas visibles son maravillosas. O sea, cuando vemos la creación, los paisajes, los lagos, los mares, los océanos, todo esto es impresionante. Cuando levantamos nuestra mirada y vemos los astros, ¿verdad? Es impresionante, es fascinante ver las estrellas. Pero yo quiero decirte que hay una parte de la creación aún más excelente, aún más maravillosa, pero que ha sido velada para nosotros por nuestra humana debilidad. Si sean tronos, sean principados, ¿saben? Hay ejércitos celestiales, arcángeles, una serie de personajes que Dios ha creado que no nos ha dejado ver. Porque seguramente, al igual que Juan cuando vio el ángel en el Apocalipsis, cayó a sus pies, nosotros haríamos lo mismo. Así que Dios ha decidido velarnos, y por eso dice que esta parte de la creación es invisible y nosotros no podemos verla, pero existe y es maravillosa. Y al final resume que todas las cosas son por medio de Él y son para Él. Y yo quiero que pienses un momento en eso. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el tema esta mañana? Jesús, piénsalo. Todas las cosas son por medio de... Bueno, no tenga miedo, estamos en la iglesia. Todas las cosas son por medio de Jesús y para Jesús, piénsalo. Toda la creación, todo lo que nosotros podamos ver es por Jesús y es para Jesús. Y si usted saca cuenta de las implicaciones, significa que usted es por Jesús y para Jesús. Y significa también que todas las cosas que nosotros tenemos, poseemos, vemos, disfrutamos, son por Jesús y son para Jesús.
Ahora en el versículo 17 nos dice una importante realidad. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Mira, en este pasaje cada vez que habla de la creación, usa un tiempo verbal específico que se llama aoristo perfecto. La idea es que es un punto en la historia y que no se repite más. Así que Dios no crea más, no ha creado más. Desde que terminó su obra en el séptimo día, la Biblia no usa otra vez este verbo para hablar de una nueva creación. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque Dios sustenta su creación. Él la creó en los primeros 7 días de la semana, ¿y qué hace ahora? La sustenta. ¿Por qué existimos hoy? Porque Él sustenta su creación. ¿Por qué vivimos? Porque Dios sustenta la creación. A veces nosotros nos confundimos y ponemos nuestra seguridad, ¿verdad? A veces en la economía del país, a veces en el gobierno, a veces en la policía. ¿Por qué vivimos nosotros? ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Hay una razón por la cual yo vivo y es porque Dios, Jesús, me sustenta. Por eso estoy aquí, por eso vivo. Hermano, por eso vive usted, porque Dios lo sustenta y en el momento en que Él decida llevárselo, se lo va a llevar. Usted no vive ni por el gobierno, ni por la economía, ni por su empresa. Usted vive porque Dios le sustenta. Estamos en sus manos. Él nos sustenta. Muy bien, ahora ya vimos la relación entre el Padre y el Hijo. Vimos la relación entre el Hijo y la creación. Y en la última parte va a hablar de la relación del Hijo con la iglesia. ¿Quién es Jesús en la iglesia? Dice en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. La primera parte dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, en la iglesia, hermanos, ¿quién es la cabeza? Es Jesús. Mira esto, las implicaciones de esto son serias. Significa que la cabeza no es el pastor, no son los ancianos. La cabeza de la iglesia es Jesús. Es Jesús. Si piensas por qué la iglesia ha subsistido durante estos 2000 años y ha avanzado alrededor del mundo, no es, escucha esto, no es por la astucia de los pastores, ni por el compromiso de los miembros de la iglesia. ¿Sabes por qué hemos alcanzado hasta este punto? Porque Jesús es la cabeza. ¿Por qué seguimos adelante? Porque Jesús es la cabeza. ¿A quién seguimos nosotros? A Jesús. ¿Con quién es nuestro compromiso? Con Jesús. Y eso nosotros debe hacernos reflexionar, porque muchas veces venimos a la iglesia por el pastor. Ese pastor me cae bien. Y a veces servimos en un ministerio por el líder del ministerio y decimos, ese líder del ministerio, bueno, yo quiero trabajar con él y voy a... Pero sabes, te puede llevar una sorpresa allá. Y que cuando te encuentres delante de Jesús, Él te diga, no hiciste nada para mí. Hiciste para el líder. Hiciste para el pastor. Hermano, nuestro compromiso es con Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Nuestro amor, nuestro compromiso es con el Señor, no es con la iglesia, es con Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien guía a la iglesia, Él es quien cuida a la iglesia. Él es el que hace crecer la iglesia. Así que debemos estar comprometidos con Jesús. Por eso estamos aquí. Por Jesús. Por eso venimos a la iglesia. Por Jesús. Por Jesús, hermanos. Él es la cabeza. Luego sigue diciendo en el versículo 18, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio. ¿Quién es el fundador de la iglesia? ¿Quién comenzó la iglesia?
Es Jesús. Él es quien la comenzó, Él es el principio, Él es el origen de la iglesia. Así como todas las cosas, escucha esto, así como todas las cosas han sido creadas por Jesús, toda la creación fue por medio de Jesús. La iglesia también vino a existir por medio de Jesús. Él es el principio de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, ¿quién debe ser el centro? Cada vez que nos reunimos, es Jesús. ¿Y de qué vamos a hablar? De Jesús, ¿verdad? Hay gente que dice, a mí no me gusta esa iglesia porque solo hablan de Jesús. Él es el principio. Por Él existe la iglesia, es el fundador de la iglesia. Por Él vinimos a existencia como iglesia. Sigue versículo 18. Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. En el Antiguo Testamento uno lee que Dios trajo a la vida personas, resucitó antes de Jesús, como en el caso de Lázaro. Pero cada uno de estos que fueron resucitados también volvieron a morir. Solo hay uno que ha resucitado, que ha vencido la muerte, y ese es Jesús. No hay otro. Él es el primero de la resurrección, el primero. Y Él ha marcado la pauta también para cada uno de los que le siguen. Él prometió que si Él sería levantado, iba a traer a los hombres a Él, los que creímos en Él. Ahora, vamos a seguir leyendo porque quiero que pensemos por qué Jesús es el centro en la creación, el centro en la iglesia. Dice el versículo 18 al final. Bueno, vamos a leer 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿De quién es el plan de que Jesús sea exaltado? O sea, ¿quién diseñó el hecho de que nosotros adoráramos a Jesús, predicáramos de Jesús, cantáramos a Jesús, exaltáramos a Jesús? ¿Quién diseñó esto de que Él fuera el centro de nuestra adoración? ¿Es plan de quién? Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre. Este es el plan del Señor. ¿Saben? El Señor no se ofende porque nosotros adoramos a Jesús. El Padre no se ofende porque usted adora a Jesús. El Padre se goza cuando usted adora a Jesús. El Padre diseñó esto. Esto es idea de Él. Esto no es idea de los bautistas, ¿verdad? De que vamos a hablar de Cristo. Y que ¿por qué no hablamos del Espíritu Santo y del Padre? Y cantamos. ¿Quién diseñó esto? El Padre. Ponerlo sobre toda la creación, ponerlo como el centro de la iglesia. Esto es plan del Padre y Él se goza. Y sabe, Él no está celoso. ¿Por qué adoran a Jesús? ¿Por qué aman a Jesús? ¿Por qué sirven a Jesús? No. Él se goza porque este es su plan. Esto Él lo diseñó. ¿Usted quiere realmente ver al Señor gozándose, al Padre gozándose? Adore al Hijo, porque este es su plan. ¿Quiere ver la ira de Dios sobre usted? Desprecie a su Hijo, porque este es su plan. Él decidió glorificarse en Jesús. Ahora, ¿qué significa esto de por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud? En el capítulo 2, versículo 9, explica esto de toda plenitud. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, ¿qué dice? De la deidad. En Jesús, toda la plenitud de la deidad habita en Jesús, está en Él. Y esto le agradó al Padre. Esto es plan del Padre. Cuando nosotros leemos Juan 3:16, y que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y pensamos que el Padre, ¿por qué el Padre mandó a morir a Jesús en la cruz? ¿Por qué no fue Él? ¿Por qué lo mandó a sufrir? Pero a veces es porque no entendemos el plan completo. La razón por que el Señor mandó a su Hijo a la cruz es para exaltarlo a lo sumo.
y para que nosotros ahora vivamos para Él, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Este es el plan completo. El único medio para exaltarlo a lo sumo era a través de la cruz. Y a través de la cruz Él compró y redimió a la humanidad. Fue por medio de la cruz. Así que Jesús viniendo a morir en la cruz era el Padre exaltando a Jesús. Era el camino. Ahora vamos a leer el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar, dice, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, el plan del Señor era mandar a Jesús a la cruz para que Él fuera el reconciliador, nuestro reconciliador. Ahora vamos a pensar un poco en la palabra reconciliación, porque hoy en día es mal usada o no la entendemos bien, pero ¿de qué está hablando esa parte de reconciliación? Esa palabra que se usa acá no es solo la idea de que Él arregló una relación rota, sino también tiene la idea que Él destruyó una enemistad, la destruyó. ¿Qué significa eso? Significa que venimos a una relación con el Padre, pero por otro lado no hay manera de que volvamos a ser enemigos de Dios nunca más. Este es el poder de la cruz, esta es la reconciliación, que vengo a una relación con Él, pero al mismo tiempo Él rompió la enemistad, así que no voy a volver nunca más a ser enemigo de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Esta es la idea de la reconciliación. Así que si yo he sido reconciliado y peco, ¿qué debo de hacer? ¿Reconciliarme con Dios? No, ya fui reconciliado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Arrepentirme de mi pecado y confesar mi pecado, y el Señor me va a perdonar. No me reconcilio varias veces, fui reconciliado una vez por todas por la sangre de Cristo en la cruz. Si yo he recibido a Cristo como el Señor de mi vida, yo ahora soy hijo de Dios. Tengo una relación con Él, yo ya no soy más enemigo de Dios. Y si peco, lo que tengo que hacer es confesar mi pecado. Y el Señor promete que me va a limpiar. Alguien ilustró la reconciliación como una persona que tenía una gran deuda que no podía pagar, que no iba a poder pagar nunca. Y el Señor no solo pagó la deuda, sino que puso tanto dinero en esa cuenta que nunca más va a estar en deuda. Así es el poder de la reconciliación que hemos recibido por medio de Jesús. Ahora somos hijos de Él. Y si pecamos, es nuestra responsabilidad arrepentirnos y confesar nuestro pecado y apartarnos. Ahora, pensando en todas estas cosas que hemos estudiado, sabiendo que Jesús es la imagen exacta del Padre, que vamos a conocer al Padre por medio de Jesús, sabiendo que la creación es por Él y para Él y que Él la sustenta, sabiendo que Él es el primero en la iglesia y la cabeza de la iglesia, ¿cuál debe ser nuestra actitud para Él? ¿O cuál debe ser su actitud para Él sabiendo esta verdad? Y nuestra actitud debe ser que Él sea el primero, hermanos. Que Él sea el primero, es el primero sobre toda la creación, es el primero en la iglesia y también debe ser el primero en la vida de cada uno de nosotros. Él se merece el primer lugar. Él nos ha reconciliado por medio de su sangre en la cruz. Él merece ser el primero en la iglesia, pero también en mi vida, en mi familia, en mi agenda, en mi presupuesto, en cada área de mi vida. Jesús debe ser el primero. Él es digno, Él lo merece.